Si hemos hablado con el doctor Luis Pastor del caso de Toledo desde una perspectiva penal, bien valdría la pena apelar a un especialista en temas internacionales, a un ex canciller, para hablar de lo que significan los acuerdos de extradición y estos mecanismos que existen entre las naciones para reclamar de alguna manera la persecución del delito. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey nos acompaña a esta hora de la mañana. Señor Mackey, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, es un gusto conversar con usted, gracias por acompañarnos. Vamos de lleno al asunto. La jueza de Columbia, Beryl Howell, rechazó ayer el último recurso que interpuso el expresidente Toledo. Toledo, por supuesto, estaba impidiendo su arresto, como lo había hecho durante los 6 años que ha estado en los Estados Unidos. Yo quería preguntarle, ¿qué tan antiguos son los acuerdos de extradición entre el Perú y los Estados Unidos? Te agradezco por la pregunta, Carlos, porque en verdad Perú y Estados Unidos, en verdad además Perú, Estados Unidos y con muchos otros países, los acuerdos de extradición no son antiguos, no son viejos. El proceso de evolución de las relaciones bilaterales asociadas a evitar la impunidad, porque eso justamente busca el tratado de extradición, evitar que la gente que comete delito fugue y al hacerlo permanezca viviendo en paraísos fiscales, etcétera. Pero todo esto, digamos, no tiene antigüedad en el proceso del derecho penal internacional. Pero es importante decir esto, fíjate, Carlos, es verdad que la extradición supone la elaboración de un tratado, un acuerdo, claro, donde hay un pacta sunt servanda y se tiene que cumplir. Pero mira la singularidad de la extradición, que siendo o teniendo como base un tratado acuerdo, al final, incluso si la Corte Suprema del Estado requerido, en este caso Estados Unidos, tomara la decisión de anular la extradición, el nivel político puede decir que no. Okay. Y cuando eso pasa, se quedó en verdad sin piso la extradición. En este caso, en el de Alejandro Toledo, expresidente del Perú, el nivel político, es decir, el Departamento de Estado, dijo que sí al lugar a la extradición. Es decir, hubo una convergencia entre el nivel jurídico, judicial, y el nivel político de los Estados Unidos, con lo cual lo de ayer en verdad fue la última posibilidad, los últimos recursos del expresidente, esa moción de emergencia que presentó a última hora. ¿Para qué cosa? Recurrir a estos mecanismos que impidan que sea extraditado, suspenda la extradición. Como hemos visto, eso está completamente agotado. Perú y Estados Unidos, entiendo y asumo, al dar a Estados Unidos la luz verde para la extradición, buscan que una relación bilateral entre dos países, uno gigante y otro periférico, pequeño, etcétera, no se vea entorpecida por un caso de esta naturaleza, y por eso, siendo stricto sensu un asunto de naturaleza punitiva judicial que deberá someterse a un juzgamiento, para Estados Unidos, para su justicia y para su nivel político, es un caso agotado. Ok. Y en ese sentido, estos procesos de extradición siempre han sido equilibrados, han sido recíprocos, o en varias ocasiones los Estados Unidos han denegado la posibilidad que ciudadanos estadounidenses sean juzgados en cortes peruanas. No, cuando se trata de procesos de extradición, en verdad que se ha producido mucho esta suerte de ida y vuelta, así como nosotros hemos recibido a peruanos o extranjeros que han cometido delito en el Perú y estaban en Estados Unidos. Acuérdate de Manrique, Ajá, ¿no es cierto? por ejemplo, de claro. CRAE. También nosotros, te digo una cosa, nosotros, lo que pasa es que no se conoce, no se ve mucho porque no son mediáticos. A cada rato mandamos a agentes
que han cometido delitos en Estados Unidos y se encuentran en Perú. Entonces, por el proceso de extradición activa o pasiva, según sea para el caso peruano o el caso estadounidense, hay una alta transitabilidad. Y yo diría que más de peruanos que cometieron delitos en Estados Unidos o extranjeros que cometieron delitos en Estados Unidos y que se encuentran en el Perú, y el Perú los devuelve a la justicia estadounidense. Entonces, vía el tratado es que se produce esta suerte de circuito de la extradición, que es una institución, en verdad, muy efectiva, muy eficaz, pero con todo eso es eminentemente una prerrogativa del Estado. Correcto. Que busca evitar la impunidad. Doctor Rodríguez Mackay, ¿cualquier juez de los Estados Unidos puede definir o decidir una extradición o estamos hablando de salas especializadas? Se lo pregunto porque la cantidad de juzgados que ha encontrado Toledo para interponer recursos daba la sensación que cualquier juez podía resolver. Una excelente pregunta. Lo que pasa, Carlos, es que el sistema jurídico estadounidense está fundado en una construcción no como la nuestra romano-germánica de jurisdicción y competencia. Ahí es más abierto. Pero con todo eso, los jueces deben ser fundamentalmente de la circunscripción de California. Ojo con eso. Okay. Entonces, tampoco es que lo pueda hacer un juez de otro estado. Claro. Tiene que ser un estado en el que se encuentra, en este caso, imputado el expresidente Alejandro Toledo. Entonces, recurre a todos los espacios vitales judiciales que ha habido y usa, si quieres, al de San Borja, al de Lima, al de Chorrillos, un poco así, porque están dentro de Lima. ¿Qué es lo que ha pasado en California? Que ha utilizado todos los mecanismos ya agotados, como lo hemos dicho, y justamente eso es parte de la viabilidad explosiva que tiene la dinámica de la justicia estadounidense. Clarísimo. Lo llevo a un terreno un poquito más político. ¿Cómo evalúa el hecho de que un expresidente de la República del Perú, alguien que ha tenido el honor y el privilegio, ¿no es cierto?, de estar al frente de los destinos de nuestra patria, haya acudido a 1001 leguleyada, triquiñuela judicial para no responder a la justicia peruana? ¿No es avergonzante de alguna manera? Yo creo que los expresidentes de la República, Carlos, que se ven involucrados en circunstancias punitivas, ya ese solo hecho ensombrece a la majestad de la institución que han tenido, al país que han personificado, ojo, no solamente representado, personificado, y evidentemente casi todos, no solamente el caso Perú, de otros países, asuntos de corrupción. Esto en verdad debilita a la institución presidencial. El expresidente Alejandro Toledo llegó al poder como una energía distinta, renovada respecto de lo que había sido toda la etapa anterior en el Perú, del fujimorismo, etcétera. Fue explosivo por los cuatro suyos, etcétera. Sin duda. Yo lo conocí a él ya, te cuento, en la etapa en que era expresidente de la República. Incluso vi de cerca su trabajo, fui hasta candidato al Congreso de la República cuando me acercaron a él, en la medida en que yo trabajaba mucho el tema de la delimitación marítima. Pude conocer un personaje, digamos, en la objetividad del caso interesante, pero tenía pues sus cuestiones que ya todos hemos visto luego. Yo no juzgo a un expresidente, lo hace la justicia. Igual él ha decidido volver al Perú, se está allanando
hay que decir las cosas con objetividad. Él nunca fugó del Perú, salió por la puerta, por el aeropuerto y fue detenido, que es una cosa distinta. Y las imputaciones que tiene son muy graves, son realmente de una dimensión, digamos, que le va a producir un impacto. Las penas son altas, no van a bajar de 15 años. Y si hay responsabilidad penal, pues tendrá que someterse a la justicia, porque si no, entonces no construimos país, no construimos patria, no construimos Estado. Muy bien. Todo aquel que comete un delito tendrá que someterse a la justicia y no puede haber para nadie ningún tipo de privilegio. Esa es una regla básica para un Estado contemporáneo, Carlos. Totalmente de acuerdo. Doctor Rodríguez Mackay, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy buenos días.